acompaña además Mónica Casanova, la coordinadora de la carrera de gestión ambiental. Yo como después tengo otro rol que es ser evaluador, después le voy a pasar la palabra para que conduzca Mónica el trabajo integrador final, pero sí quería decir algo que vengo repitiendo en estos últimos TIF de esta semana, que es que por un lado hay una cantidad de amigos y amigas de Guillermina, familiares y demás, que participan de este acto de graduación de una alumna o alumno de la UNAG, y esto es posible porque esta es una universidad pública, gratuita e inclusiva. Probablemente si no fuera así no estaríamos compartiendo nada ni festejando nada, sino estaríamos en nuestras casas haciendo otro tipo de actividades, otro tipo de cuestiones que nos pueden convocar o agradar, pero seguramente no sería alguien que participa de la vida académica. En muchos casos, en nuestra universidad es la primera miembro de la familia que tiene una acreditación de grado académico, lo cual es todo un festejo, lo cual es muy importante. Y siempre sabemos que quienes han transitado por la universidad, aunque no la terminen, les ha cambiado la vida porque les da una perspectiva, una mirada, una integración, una comunidad universitaria que en este caso, en nuestra carrera, a través de múltiples actividades, porque vemos caras repetidas de solidaridad en cada TIF, es decir, es como que hay una constante de saludos y demás, lo cual es algo que distingue particularmente a nuestra carrera del resto de las carreras de la Universidad Arturo Jaureche. Y por otro lado, que vale repetirlo, nuestra universidad se llama Arturo Jaureche, no es Universidad Nacional de Florencio Varela, se llama Universidad Nacional Arturo Jaureche. Y eso define un rumbo, define un norte, define un contenido, define un pensamiento crítico, define una mirada del país que queremos. Y además lo tenemos que decir porque no sufrimos amnesia y siempre tenemos la idea de expresar lo que sentimos. La universidad pública está sometida a un asedio del gobierno nacional, buscando su desfinanciamiento, buscando su aniquilamiento, buscando la degradación de la ciencia, porque no hay financiamiento para la ciencia, y todos los países que han crecido han invertido a través de las universidades públicas y los sistemas científicos en el crecimiento del país. Esto no está pasando, lo tenemos que decir, porque si no pareciera ser que en un momento que por supuesto es grato, estamos aislados de una realidad, pero que en algún punto nos condiciona. Estuvimos hace unos años a punto de cerrar, en un octubre, hubo un abrazo a la universidad y realmente los tiempos de un 2026 van a ser muy difíciles. Así que en ese sentido era mi mensaje que quería plantearles como responsable de una carrera, como eh, además, uno milita en el campo nacional y la universidad es un lugar de pensamiento crítico, es un lugar de opinión, así que no es que vengamos a hacer política. Todas las universidades son políticas, sus autoridades son designadas políticamente, los estamentos universitarios que conducen la universidad son políticos, por lo tanto que alguien diga, no, no, mezclamos la política con la universidad, y sí, debemos hacerlo porque es lo que nos cabe. Y para terminar mi intervención, bueno, hoy vamos a asistir a la presentación de Guillermina Abramovic, que va a exponernos y explicarnos, y lo leo literalmente porque es muy atractivo el título y sus implicancias, su trabajo sobre recursos estratégicos y disputas de soberanía, un análisis geopolítico de los conflictos del Golfo e Irak, el Coltán y el Atlántico Sur, que ha tenido la dirección de Claudio Guardo. Así que en ese sentido yo ya le paso la posta a Mónica, que por supuesto hará algún comentario que corresponda, y yo escucho y después evaluaré. Bueno, para quienes no nos conocen, Homero Bibiloni es el coordinador de la carrera, yo soy Mónica Casanovas, su coordinadora de la carrera. Lo que queríamos dar un poco, hacer mención, ¿no? Hoy estamos reunidos acá en el último pasito de lo que es toda una trayectoria académica, ¿no? De más de 5 años de cursadas, prácticas, salidas a territorio, investigación, bueno, 5. Pero con mucho acompañamiento. La defensa pública de TIF no es obligatoria.
quiere decir que esto, y hasta ahora el 100% de nuestros estudiantes lo han defendido públicamente, y acá está Guillermina no rompiendo la tradición. Y eso habla muy bien, ¿no? Eso habla muy bien de esta universidad, como dijo Homero, una universidad que fue pensada para 5.000 alumnos y hoy tiene 30.000. Hoy tiene 30.000, eso, y no bajaron las matrículas ni de la UBA ni de La Plata. Eso quiere decir la gran demanda local que había porque haya una universidad local. Así que bueno, la dinámica es esta. Primero, bueno, felicitarte por la defensa pública. Yo no la tuve que hacer, así que lo admiro. Eh, ahora Guillermina hace la defensa pública, se reciben algunos comentarios de tutor y evaluadores. Después hay un pequeño espacio intermedio donde todos nos quedamos acá, pero salen los evaluadores, tutor y coordinadores a redondear la nota, a redondear el dictamen. Después vuelven al lugar y se hace la lectura del dictamen final sobre la defensa de Guillermina. Así que bueno, ahora con la protagonista. Bueno, gracias a todos y a todas por estar presentes, a los que están también conectados en el Zoom. Voy a hacer una aclaración de que voy a tratar de que sea muy dinámico. Hay muchos datos y la idea es poder explicar todo el trabajo y, y bueno, eso, hay especialistas, así que aclaro esto por si hay cositas que se me pasan o que no las digo. El título del trabajo integrador final es Recursos estratégicos y disputas de soberanía, un análisis geopolítico de los conflictos del Golfo, Irak, Coltán y Atlántico Sur. Acá también voy a aclarar que el Golfo e Irak van a ser contemplados como un solo conflicto, después explicaré más adelante por qué. Y la introducción que quiero hacerles es que los conflictos bélicos históricamente han sido evaluados por sus efectos más visibles, que son las pérdidas humanas, los daños materiales y los cambios políticos posteriores. Este trabajo integrador final parte de una hipótesis diferente, distinta, que es que los conflictos no son la causa principal, sino que funcionan como un dispositivo que legitima disputas preexistentes por el control de esos recursos. Desde esta perspectiva, el ambiente no aparece como un daño colateral, sino como un objeto estratégico de dominación, en un marco de relaciones de poder que van a reconfigurar la soberanía y van a limitar la capacidad de los estados para decidir sobre sus bienes naturales. El problema, bueno, no parto de que los conflictos ambientales parten de la guerra en sí, sino que con la existencia de estos recursos estratégicos que van a generar disputas de poder. Estas disputas de poder se van a intensificar y dan marco a los conflictos armados. Estos conflictos armados generan impactos ambientales. Todo este proceso va a terminar en una reconfiguración de la soberanía porque van a cambiar los actores que van a decidir sobre esos recursos y ese territorio. El enfoque que yo le doy no va a ser solo militar y jurídico, sino que la relación entre ambiente, poder y territorio, donde el ambiente, de vuelta, no es solamente un daño, sino que funciona como objeto de dominación, el poder en la relación de todos estos actores y el territorio va a ser el marco soberano en donde se van a dar estos conflictos. Culpa de Pamela. La estructura del TIF fueron capítulos, 5 capítulos, donde en el primer capítulo de Soberanía y Territorio lo que hago es el marco de por qué la evaluación de este trabajo. En el capítulo 2, que es el marco teórico conceptual, introduzco conceptos tanto bélicos como ambientales. El capítulo 3, la metodología. Y en el 4 voy a desarrollar todo el análisis de los conflictos elegidos. Por último, es el análisis comparativo y las conclusiones con las cuales llega el trabajo a su final. La metodología va a ser un enfoque cualitativo y comparativo, porque lo que busqué no era cuantibilizar, sino que entender procesos
desarrollados en los tres conflictos, procesos territoriales, políticos y estratégicos. El análisis documental, porque lo que hice fue usar fuentes abiertas y de acceso libre de organismos internacionales, pero también fuentes académicas especializadas en el tema y algún que otro dato obtenido de periódicos y demás fuentes. Los casos son múltiples, pero van a permitir una trazabilidad en las dinámicas, o sea, detectar qué pasa en esos casos múltiples. Y el enfoque crítico y ético, porque también decidí que no se iban a cuantificar eh, datos de víctimas, ni de violaciones, ni todas las atrocidades que puedan llegar a dar los conflictos bélicos, porque es un análisis más profundo que hay que dar para esos casos y me parecía que solamente cuantificarlos era poco ético. Los tres conflictos van a estar ubicados geográficamente en tres continentes diferentes con sus cualidades y lo que decidí para la elección de estos tres conflictos es también la diversidad en los recursos analizados. En el Golfo de Irak el recurso estratégico va a ser el petróleo, con toda la subregión energética estratégica en donde se ubica ese conflicto. En la República Democrática del Congo, por sus características de alta biodiversidad y también por el recurso, el coltán. Y Atlántico Sur, por el recurso en disputa que es el marítimo y el energético. Y también por su estrategia de geoproyección a la Antártida. Los ejes van a ser iguales para los tres conflictos. Primero presento el contexto histórico y geopolítico previo al conflicto, durante el conflicto y post-conflicto, los actores que identifico en el conflicto y quienes se benefician posteriormente, los impactos socioambientales de todos los diferentes procesos. No sé qué pasó ahí con rojo. Culpa de papel. Las transformaciones en el control de esos recursos, cómo va a cambiar también el acceso y la gestión durante y posteriormente, y finalmente los mecanismos que van a permitir cambiar estas soberanías, esa reconfiguración soberana. El primer conflicto, marcaste todo. No pasa nada, no pasa nada. No, no pasa nada. Pame, ahí dice que Juan Pablo está tocando algo. El primer conflicto se va a enmarcar en una región geográfica. Acá me voy a tomar dos licencias para hacer dos aclaraciones que no están en el TIF, pero que sirven para entender la complejidad de este conflicto. La siguiente. Acá. Es que las mayores reservas de petróleo mundialmente se encuentran en Venezuela. Pero a diferencia de Venezuela, el petróleo que se encuentra en Irak y todo lo que es mal llamado Medio Oriente con una visión eurocentrista es toda esta zona de aquí, que abarca tanto Asia como parte de África con Egipto. Bueno, diciendo eso, también es importante el lugar estratégico de este conflicto en cuanto al paso, al estrecho de Hormuz, que es donde se puede acceder para toda la logística del petróleo mundialmente. Es muy puntual tener esos dos datos. Dicho esto, de vuelta les remarco que son dos conflictos que se dan en situaciones, en momentos históricos diferentes, pero que son hay que evaluarlos como etapas de un mismo proceso, porque uno preparó las bases para el siguiente. El primero va a ser cuando posguerra fría, Irak decide que era buen momento para reclamar su territorio que históricamente le pertenecía, que es Kuwait, que es este de acá, que tiene salida al Golfo Pérsico. En agosto de 1990 invade Kuwait y lo que provoca es una reacción muy rápida de Estados Unidos que se presenta en el Consejo
de Seguridad de la ONU a decir que eso no podía ser así, y es la primera vez históricamente que le dan permiso para cambiar las reglas de juego. Es la primera vez que un país, un tercer actor, interviene en un conflicto que no le pertenece. Empiezan a hacerle sanciones a Irak para que se retire de Kuwait. Kuwait no se retira, y es cuando en 1991 Estados Unidos, en una operación llamada Operación Tormenta del Desierto, ataca violentamente a Irak y lo retira de Kuwait, quedándose obviamente también Estados Unidos en Kuwait. 11 años después siguen las penalidades mundialmente para con Irak, lo debilitan. En ese momento se encontraba el régimen de Saddam Hussein. Pasa también las Torres Gemelas, y en 2003 Estados Unidos dice que Irak tiene armas de destrucción masiva, y también, medio como un permiso y no, lo autoriza el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a intervenir Irak. A partir de ese momento, no solo tiene Estados Unidos y Francia y demás coaliciones poderosas, como todos conocemos, bases militares, sino que se instalan en este territorio y empiezan ellos a controlar toda la infraestructura y la gestión petrolera en esta región. No te fuiste para atrás. Los impactos van a ser de ambas guerras. Cuando Irak se retira de Kuwait, lo que hace es empezar a prender fuego todos los pozos petroleros de Kuwait. Esto ocasiona el primer gran impacto ambiental en un contexto bélico mundialmente. Hasta hoy persisten los daños ambientales. La quema ocasionó nubes y demás impactos en el aire, en el suelo y en el agua en el Golfo Pérsico. Y los impactos socioambientales en Irak no son tan visibles como en Kuwait, pero sí perduran y también ocasionan grandes impactos socioambientales en esta región. Acá los actores identificados, los recursos y los mecanismos de dominación. Los recursos, ya lo mencionamos, es el petróleo, la infraestructura energética y las reservas, porque a diferencia de Venezuela, ya hay toda una infraestructura histórica que es de fácil acceso y barato utilizar el petróleo de Irak. Los actores, Estados Unidos y las coaliciones internacionales, el Estado de Irak, el Estado de Kuwait y las empresas petroleras que se identifican post-conflicto, que le permiten, con lo débil que se encuentra el Estado de Kuwait, hacerse de licencias y empezar ellos a ser los que explotan el petróleo en Irak. Y aparte, quienes tienen las concesiones para toda la construcción posterior de infraestructura en toda esta región. Y la dominación va a ser la intervención militar, la ocupación militar, las sanciones estas económicas que siguen hasta hoy en día en estos lugares, y la privatización tanto de las explotaciones como de la infraestructura y la logística del petróleo. El segundo conflicto va a ser en la República Democrática del Congo, es en el corazón de África, en donde se encuentra el 80% de las reservas de coltán a nivel mundial. ¿Qué más de aquí? Bueno, históricamente, históricamente este conflicto tiene que remontarse a la colonización que comienza en 1885 con el Reino de Bélgica. En 1960 pasa a ser libre, un país democrático, pero no rompe con esas estructuras coloniales. Entonces el coltán desde esa época sigue hasta la fecha siendo explotado de la misma manera. Rudimentaria, de explotación, violenta, todo lo peor que se puedan imaginar pasa acá, en esta zona. A partir del 2000, en un proceso de 1990 y 2000, es el primer boom del coltán por la producción de la PlayStation. Ese dato tampoco está. Del 2000 al 2010 se acrecienta esta utilización del coltán por la utilización tecnológica y por también el empezar a ser utilizado en la transición energética.
Esto cuando hablamos de transición energética hay que tener cuidado porque nos parece re lindo y resulta que es terrible en la obtención de esa materia prima principal. Hay dos maneras de realizar esta actividad en la República Democrática del Congo. Una es más industrializada, que también acá, bueno, no se ve mucho, pero es a cielo abierto como las minas que conocemos en círculos y como si fueran cuevas. Súper rudimentarios, como que imagínense cuando sacaban oro en las colonias. Y no solamente esa es la actividad industrializada, sino que la ilegal es aún más violenta porque utilizan a niños y a mujeres. Se dice que por cada kilo de coltán muere un niño. La complejidad también de este recurso es que acá hay una denominación nueva que son las guerras por proxy, que son los países vecinos que se hacen del recurso tanto en Kivu del Norte como en Kivu del Sur, que son las minas ilegales. Y lo que pasa comercialmente en el mundo es que se lo expropian estos dos países vecinos y lo incorporan al mercado legal. Entonces hoy no se puede detectar cuándo hay coltán ilegal y cuándo es coltán legal. Pero si decimos que el 80% de las minas se encuentran en la República Democrática del Congo, es muy posible que todos nosotros hoy tengamos en nuestras manos coltán. Los actores van a ser grupos armados porque todas estas explotaciones son ilegales y lo sostienen las milicias, tanto de los países de Uganda como Ruanda, con el M23 y la Fuerza de Liberación por la Democracia de Ruanda, como también corporaciones privadas de países como Estados Unidos y demás. El recurso va a ser el coltán y bueno, y porque es un mineral estratégico clave para la industria tecnológica y la transición energética. Y la dominación va a ser el control armado y la triangulación comercial, porque si bien la República Democrática del Congo es uno de los países con mayor biodiversidad y riqueza, no solamente en coltán, sino en otros minerales, también es uno de los países más pobres y desiguales y con más violencia del mundo. Lo que estoy transpirando. Y por último, pero no por eso menos importante, el conflicto del Atlántico Sur barra Malvinas. En el centro vamos a tener nuestro mapa bicontinental, donde todo lo que ven en verde oscuro, verde claro y también blanco en la Antártida es nuestro territorio soberano. Pero a la derecha, en rojo, van a ver toda la usurpación del Reino Unido. Si sacamos las medidas en kilómetros cuadrados, en la regla que cada uno quiera elegir para medir, vamos a tener que el 23% de nuestro territorio está usurpado. Eso es un enclave colonial. El enclave colonial va a ser cuando una administración, tanto militar como política e institucional, va a decidir sobre los recursos, sobre todo lo que pasa en ese territorio. Históricamente también tenemos que analizarlo desde 1833, cuando el Reino Unido desplaza a los argentinos que vivían en nuestro territorio, y a partir de ahí comienza el enclave colonial. En 1982, la Guerra de las Malvinas, el momento más álgido y más violento de este reclamo soberano. En 1985, oficialmente se instala la base militar en Monte Agradable, con su impacto ambiental y con esta proyección geoestratégica. A partir del 2000, yo puse años, pero son procesos que no van a aparecer de un día para otro, el 1 de enero, sino que van a tardar su tiempo, pero en ese estadio temporal, el Reino Unido va a empezar a dar licencias para poder explotar toda esta zona con la explotación del calamar argentinius. También tengan en cuenta que es una zona muy delicada de biodiversidad y sensible para los impactos ambientales. Está próximo a la Antártida. Y en la actualidad, en estos días nos enteramos que también ya tienen la confirmación de que una de las exploraciones dio que hay petróleo en la cuenca norte de Malvinas.
Los impactos van a ser tanto la base militar de Monte Agradable como la pesca del calamar argentinius y la futura explotación en León del Mar o Sea Lion en la cuenca norte de Malvinas. Fíjense en las distancias en donde va a estar la posible explotación de petróleo comparado al continente americano. Y también estos impactos, nosotros no tenemos decisión ni de gestión ambiental, ni todas las posibles externalidades que se puedan dar con estas tres actividades en nuestro territorio. Acá, bueno, se va a ver mejor porque en estas exploraciones no encontraron petróleo y sí encontraron en León del Mar. Los actores van a ser el Reino Unido, va a ser también nuestro gobierno de turno, porque también cambian dependiendo quién esté gobernando, las Fuerzas Armadas Británicas, me cuesta decir Falkland, pero vamos a decir Falkland Island Company, que es, no porque me cueste decirlo, sino porque me da bronca decirlo, que es quien administra económicamente. También, retomando lo de la explotación del calamar, es el primer recurso y por cual se sustenta todo lo que es la gestión administrativa de Malvinas. Sin ese recurso, económicamente no se sustenta quienes están ahí, usurpando nuestro territorio. Las empresas pesqueras y energéticas y los organismos internacionales. La concesión de la futura explotación de petróleo va a estar a cargo del Reino Unido y de una empresa llamada Navitas, que es israelita. Tampoco es menor ese dato. Y el recurso va a ser el pesquero, los hidrocarburos offshore y la biodiversidad. La dominación es la ocupación colonial, el control militar estratégico, la explotación económica de estos recursos y los bloqueos diplomáticos por el reclamo de Malvinas. Los hallazgos claves de los tres conflictos analizados. El primer hallazgo es que los actores en todos los casos son externos, quienes reconfiguran el conflicto, quienes se hacen dueños o quienes manejan y van a decidir sobre los recursos de los tres conflictos. Los mecanismos institucionales se van a naturalizar y van a legitimar el acceso desigual por estas leyes, estas sanciones, estos vacíos también por los reclamos que no son escuchados, y la consolidación de dependencias estructurales que van a perpetuar la vulnerabilidad. El hallazgo 2 es que el ambiente no va a ser solamente un daño colateral, sino que va a ser escenario, botín y víctima. Y la degradación ambiental que se va a cronificar y que profundiza justamente las desigualdades socioambientales. Y el hallazgo 3 son diferenciados para cada conflicto, pero con una misma lógica. Para el Golfo de Irak, la dominación militar estatal; para la República Democrática del Congo, la dominación armada; y para el Atlántico Sur, la dominación colonial e institucional. Como proyección hacia la soberanía ambiental, es justamente este concepto clave que propongo, y entendemos la soberanía ambiental como la capacidad efectiva de un Estado o pueblo para decidir sobre sus bienes naturales y modelos productivos sin imposiciones externas. El hallazgo es que la soberanía va a ser dinámica y que se va a erosionar mediante mecanismos diversos, como la ocupación, la privatización y la violencia colonial. Y la crítica va a ser que se va a profundizar, si no se aplica esta soberanía ambiental, a las asimetrías tanto del norte global como del sur global. La propuesta y proyección es que justamente la soberanía ambiental es una herramienta analítica y política. Es imperativo integrar la dimensión ambiental en el corazón y la discusión sobre soberanía y seguridad. Y el objetivo es transformar la gestión de los recursos, fuentes de conflicto, de pilares de sostenibilidad, cooperación y paz. Quiero dedicarle este trabajo integrador final a mi abuela, quien fue víctima de un conflicto bélico, a quien la guerra le ha quitado todo, como a tantos otros, y cuya historia habita en mí la manera de mirar el mundo. Gracias.
¡Qué calor! Banderita. Ahora siguiendo con los pasitos hacia ahora se escucha bien. Bueno, ahora tendría la palabra, algunas consultas, los evaluadores y tutor, algunos comentarios, últimas consultas, ida y vuelta, y después, bueno, de quien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Ojo con las preguntas. Bueno, como evaluador, yo felicito por la tarea, muy interesante, muy además emotiva, con mucho sentido final y valorativa. Pero más allá de lo que sea el texto, yo te quería hacer algunas preguntas claves para que transmitieras por qué del tema y cuándo se te ocurrió buscar estos temas. Pero no son temas del repertorio usual, Sí. son temas que se salen del libreto, afortunadamente se saltan el cerco a veces de lo clásico. Entonces, ¿por qué el tema y qué te disparó trabajar sobre estos temas? Primero habíamos elegido un tema con mi director Claudio Guardo, y que lo trabajamos un montón, que faltaba poquito, casi nada, y un día estaba en la cursada de Graciela Suárez y teníamos que hacer un trabajo, yo elegí el Coltán. Para mí hablar de guerra desde chiquita, lo miro, pero en mi casa hablar de la guerra era algo cercano, no me era ajeno. Y también el tema de hablar de geopolítica, de política, eh, no era un tema que me parecía no elegible. Y cuando hice el trabajo del Coltán, después lo expusimos en la radio como una columna, y algo ahí se me conectó de decir, yo tengo que hacer ambiente y conflicto armado. Y después le fui buscando la vuelta. Al principio también había incorporado el análisis de Palestina, pero me atravesó todo el año con el conflicto, que también Palestina es un lugar sensible desde la infancia. También se hablaba siempre de Palestina y me parecía que no era el momento por estar transitándolo, viviéndolo. Así que lo quité y me quedé con estos tres conflictos. ¿Y por qué? Y agrego algo más, Sí. porque estoy también en el PEMAP, y no es menor que también quería hablar de Malvinas y del Atlántico Sur. Ok, sí, con cita del Instituto de Malvinas, así que Mirta estará muy contenta y la gente del CECIM supongo que también. ¿Y cómo encaraste el trabajo? ¿Cómo te pusiste a producir la elaboración sobre temas que aparentemente son bastante distantes? ¿Y cómo construiste desde Florencio Varela a Congo bueno, el conflicto Malvinas es más cercano o la problemática del Golfo y de Irak? También ¿Cómo escalaste esos niveles? a querer calcular la huella de carbono. Pero los datos, hay muchos datos sensibles que no son de fácil acceso. Cuando empecé a querer hacer la trazabilidad y qué datos yo necesitaba utilizar, me encontré con que no iba a tener de los tres, entonces no iba a poder compararlos. Entonces empecé a darle la vuelta, empezamos a darle la vuelta, a decir, bueno, ¿cómo lo analizamos para poder detectar si hay patrones comunes o no de dominación y de reconfiguración de soberanía? Y una cosa llevó a la otra leyendo, leyendo, leyendo y seleccionando los ejes que al final fueron parte del trabajo integral final. Ok, y como los que están acá no leyeron el TIF, yo tuve la suerte de leerlo completo. Lo tienen que leer. Sí, sí, pero es una muy buena versión didáctica de lo que escribiste, digamos,
Nadie no podría saber lo que vos escribiste en muchas páginas a partir de esta exposición tuya. Y los cuadros, ¿por qué armaste esos cuadros? Contá un poco los cuadros que tiene el TIF y qué significan, qué elementos tienen, porque no es menor, no es habitual, entonces me interesaría más que lo cuentes que Ok. saberlo yo, que lo leí. También me pasaba que cuando terminé de escribir era todo letras. Y me parecía que, digo, bueno, tiene que haber algo visual. Imágenes me parecía que era un montón también ponerle a cada apartado, a cada eje. Entonces lo que hice fue seleccionar los ejes de actores y de dominación para llevarlos a una tabla que visiblemente tenga una mejor lectura y que sintetice lo que arriba se exponía. Y luego sí, que me parece que siempre es más visual los impactos ambientales o la ubicación geográfica de los tres conflictos. Eh, y lo que hice fue, bueno, la relación de esos actores, identificar a qué pertenecían, si eran actores estatales, de corporaciones, privados, después ver qué relación tenían con el conflicto, en qué momento aparecían y cómo se beneficiaban post conflicto. Ok. Yo preguntas no tengo, sino que quería que vos expusieras eso. No sé si ahora alguien más y después pasamos a la evaluación. Eh, yo simplemente creo que, bueno, tenía para escribir prácticamente 1000 hojas, ¿no? En un momento hubo que hacer un corte. Yo creo que lo importante de todo esto, que es un trabajo inédito, cuando ella me dice que va a cambiar el enfoque del trabajo y me dice que quiere hacer algo sobre geopolítica, a mí me gusta la política y me gusta la geología porque soy geólogo, entonces pude mezclar las palabras y me sentí como que desde la gestión ambiental, y ustedes lo vieron en la primera, en la segunda filmina, toda la secuencia que hay, y siempre estamos parados en el tema de impacto, pero tenemos que mirar para arriba y tenemos que mirar para abajo. Tenemos que trabajar con el territorio y tenemos que trabajar con la soberanía, que es justamente el campo que tiene la gestión ambiental. Por eso, con mis alumnos siempre insisto, el posicionamiento, los puntos, los muestreos, que tiene que estar todo espacializado. Entonces, no podemos trabajar con el territorio y con la gestión ambiental si no podemos administrar nuestros propios recursos. Y qué llamativo que vamos a hacer la transición energética y hay litio, hay cobre y hay tierras raras. Entonces, creo que desde la gestión ambiental, este trabajo va a generar nuevas líneas de investigación. Por supuesto, el tema de Malvinas, ni hablar, es un tema que está en nuestra plataforma, forma parte de todo lo que tiene que ver con la gestión de nuestros recursos. 2.700 kilómetros cuadrados la Argentina continental. Todavía hay 3 millones de kilómetros cuadrados más todavía que dependen de la República Argentina. Y también la mirada, cuando hablábamos en el curso, la capital geográfica del país ya no es la ciudad de Buenos Aires, sino que es Ushuaia. Cuando miramos el Polo Norte, perdón, el Polo Sur y miramos La Quiaca, Ushuaia queda en ese lugar. Entonces creo que este trabajo integra, no solamente desde la Argentina, sino también permite conocer la problemática que hay en África, con el Congo, donde en el Congo hay biodiversidad, riqueza, agua, está todo. Con África se puede alimentar el mundo sin explotar el resto de los continentes, así que imagínense la dinámica que tiene. Y después todo el tema de los conflictos de Medio Oriente que los vivimos. Entonces creo que eh, lo importante es posicionar en los alumnos de la carrera de gestión ambiental la geopolítica y trabajar en otro esquema, más allá de la importancia que tienen los casos individuales y específicos. Pero creo que cambiar la escala, que es otro tema que yo trabajo en mi materia, es muy importante. Hay que ver cómo es este lugar que estamos nosotros, cómo es Florencio Varela, cómo es la provincia de Buenos Aires, cómo es la Argentina, cómo es América y cómo es todo el mundo. Y entonces tenemos que ver, como cuando hacemos el zoom en el Google Earth, de poder estar en todos lados al mismo tiempo. Esa es la visión que yo creo que tiene que tener un gestor ambiental. ¿Alguien más? Bueno, yo quería agregar
ya que fue nombrado el PEMAP también el programa y además la participación que Guille tiene en el programa desde hace un tiempo, en el programa de radio, en la Semana del Ambiente, en la articulación con la Semana del Petróleo. Digo, ahí hay cómo cruzamos fronteras, ¿no? Y cómo las y los estudiantes, las nuevas generaciones, también nos enseñan estas cuestiones, ¿no? En lugar de reproducir contenidos, animarnos a poder proponer otros nuevos sin descuidar lo hecho también, ¿no? Y una cuestión que siempre decimos es que cada uno desde su carrera, su disciplina, su rol, que puede ser docente, estudiantil, ahora de graduada, ¿no? Acá estamos en este rito de paso, de no docente, cada uno en su rol puede hacer un aporte a la temática de Malvinas. Y eso es lo más rico, porque muchas veces a Malvinas solo se lo asocia con la guerra, es mucho más, pero acá está asociado con la guerra, desde otro lugar. ¿Tengo que tocar algo? Hola, ¿está prendido? ¿Está prendido? ¿Ahí se escucha? ¿Sí? ¿Está titilando? ¿O querés este? ¿Este se escucha? Em, bueno, que aparece la guerra, pero desde otro lugar que no es el más conocido, que es el de la historia de la guerra desde la perspectiva o de la dictadura militar o de los veteranos. Acá aparece la internacionalización también, que es esto que decía Claudio. Y bueno, felicitarla a Guille porque se animó a proponer el tema, a indagar lo que es un montón de trabajo, todos los que hicimos TIF, tesinas, ¿no? Es un montón de trabajo que se ve en la exposición y también felicitar a los profes y a los y la coordinadora de la carrera que habilitan esto, porque muchas veces los adultos actuamos como barreras ante estos temas por miles de razones. A veces no confiamos. Y bueno, y lo que nos damos cuenta es esto, de que Guille tiene un montón de tela para cortar, así que nos ponemos, la felicitamos, un montón de tela para cortar, no solo para ella, pero también para el resto. La felicitamos por eso y sabemos que no los perdemos, ¿no? Un poco también felicitar a la carrera de que cuida a quienes se gradúan. Así que bueno, esperemos que sigan en el PEMAP, tanto Claudio como Guille, y bueno, que no solo estén en una línea, que esa línea crezca, que sepan esto, que ustedes son los que lideran esa línea. No, no. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a Guillermina? ¿Algún comentario? Vamos a leer, a ver si hay preguntas. No, mentira, hagan. Ah, bueno, todas son felices, no hay preguntas. Bueno, yo solamente un comentario y ya damos paso a que se retiren. Me causa... Ah, no, ya está, porque charla con coordinador. Listo, ya está. Pensalo, Mero. Una sola cosita, entonces ya pasarías a leer el dictamen directamente. Bueno, una sola cosita. Cuando Mero preguntó a ella cuándo se le ocurrió, cuándo comenzó, y a mí lo que me surgió, y la familia puede dar fe, desde que nació. Guille, desde que nació. Esta impronta, además de todo esto de los temas y del estudio y de lo compañera que es, está hace un montón de tiempo como productora de un programa de radio, con todo lo que ello implica, todo, mientras todos nos vamos tranquilos a casa o estudiamos cuando queremos, como un reloj, Claudio, Guille y un montón de gente que vienen, hay que sostener un programa de radio tantos años. Y esto, y ¿se cobra? No, digamos, no hay pauta, no hay nada, esto es puro compromiso, es el estudiante jaurechano, ¿no? Es el profesional jaurechano comprometido. Esto es una muestra de eso, que no quería dejar de mencionarlo. Bueno, ¿eh? Bueno, aclaro, el acta por supuesto uno la trae hecha de antes, pero
le agregamos, y yo como estaba acá, mientras la escuchaba a, a Guillermina, fui agregando unos renglones que tenían que ver con su exposición. Eso es lo que permite, no tenemos un enlatado, sino que lo hacemos artesanalmente en el momento. Y sé que después que se termine la evaluación, don Guardo tiene algo para después que termine la calificación, van a tener algún tipo de participación. Entonces, voy a leer literalmente el acta, siendo las 19 horas del 22 de diciembre de 2025, habiendo culminado la exposición pública de intercambios estimado oportuno sobre el trabajo integrador correspondiente a Ana Guillermina Abramovic, titulado Recursos Estratégicos y Disputa de Soberanía, un análisis geopolítico de los conflictos del Golfo, Irak, Coltán y Atlántico Sur, corresponde realizar la pertinente acta de evaluación donde se deje constancia fundamentada del porqué de la calificación final en los siguientes aspectos. Elegibilidad del tema. El tema elegido por la ponente es absolutamente novedoso en cuanto a otras propuestas de trabajos integradores finales e incursiona en la geopolítica y geoeconomía de los conflictos de la globalización por los bienes comunes naturales y sus impactos, en tanto globalización, lo cual genera la absoluta dimensión política y económica de su preservación y la identificación de los grandes jugadores internacionales que actúan en materia socioambiental. Este punto por sí mismo merece ser anotado como un acierto y las voces elegidas en el trabajo aluden a ello. Pocas veces se habla de la guerra, la dominación, el saqueo o apropiación legal o no de los bienes por parte de las potencias, pese a que la historia nos lo ha enseñado desde siempre, si bien no con una mirada crítica, sino descriptiva, quitándole lo valorativo que aquí contrariamente se expone. El marco general. En forma secuencial y didáctica comienza con los datos de nación, lo ambiental y los conflictos para dar paso a la configuración teórica y de investigación de la propuesta. El marco descrito en el capítulo 2 del trabajo en consecuencia es absolutamente correcto. Aspectos metodológicos. Aplicado a las bases de desarrollo de estos perfiles incluyendo valorativamente las razones de ciertas exclusiones es importante y revela un método y una mirada integral de los temas, por cuanto luego del marco general, la casuística retoma a los temas a manera de referencia para que el lector recupere y asocie los conceptos en el final del trabajo. Otros elementos positivos a considerar. El uso de acrónimos, bibliografía, demuestra vastedad de repertorios de información imprescindibles para una tarea como esta. Igualmente, algunos cuadros, tablas, ejemplificativos e imágenes son de utilidad para aumentar la comprensión de la propuesta. Recorridos temáticos. La elegibilidad sobre diferentes bienes en disputa, renovables y no renovables, los datos de referencia social, las menciones a los impactos, la idea del planeta como un todo, pero fragmentado por las cuestiones de soberanía que tiene que ver con los bienes naturales y ecosistémicos. Amén del dato humano, desplazados ambientales, importa influir por numerosos ejes que se analizan en nuestra carrera, pero con un sentido crítico en el trabajo. A la hora de la exposición, cabe indicar que la misma resultó fluida, didáctica, acreditando el profundo conocimiento de lo que fue el texto del TIF, resultando complementaria del material visual, lo cual lo hace muy completo y permitió a los presentes acceder a los contenidos de la tarea oportunamente presentada, incluyendo adicionalidades relevantes no expresadas en el texto previo, como por ejemplo el tema de Venezuela. En suma,
Es un trabajo que amerita su aprobación con la nota de 10. En consecuencia, y una forma. En consecuencia, la egresada se encuentra en condición de ser calificada como licenciada en gestión ambiental y culminar los trámites formales que así lo permitan. ¿Qué? ¿Yo? Sí, sí, si querés. Ah, bueno. No, tengo la suerte de poder querer y que me quieran las personas más maravillosas del mundo. Así que para mí eso es una responsabilidad y un honor y lo más lindo que me puede pasar siempre en los buenos y en los malos momentos, gracias a mi familia, a mi otra familia que son mis amigues. Eh, y bueno, gracias por estar acá, por acompañarme durante todos estos años, un montón de años. Y porque no vamos a dejar la universidad, vamos a seguir trabajando, vamos a buscar lograr la soberanía en las Islas Malvinas y eso. Seguro me olvidé de cosas, pero me siento. Van a cantar. Se viene coreografía. ¿Yo me puedo sentar? Sí, por supuesto. Claro. Tenés que prender la radio. Vení, más para adelante, así los ves. ¿Qué van a hacer? Yo pongo acá uno. Bueno, tenelo ahí para si funciona. Bueno, muy buenas tardes, gente, participantes, estudiantes, directivas, directivos, profesoras, profesores, familia, familia, todas, todos los que están acá en este momento tan especial. Hoy Dimensión Ambiental 2030 participa en este evento de graduación. Ustedes saben que Dimensión Ambiental 2030 es un diálogo de saberes sustentables, de saberes universitarios para compartir con la comunidad, con el territorio y con cada uno de ustedes. Y hoy asistimos a este evento justamente, dado que la graduada no es más ni menos que la productora y codirectora del programa. Hoy estamos con Yael Alfaro y con Juanpi Rodríguez, dos jóvenes que se han sumado en su momento como integrantes que le dan potencia e impronta a nuestro programa. Yael, Juanpi, gente, ¿cómo están? Qué momento, ¿no? La verdad que sí. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. La Empezamos. verdad que da gusto estar presente en este momento histórico. Bueno, ¿arranco yo? Como quieran. Bien. Bueno, informa que se ha graduado nuestra productora, al parecer. Ana Guillermina, y te lo deletreo, A-B-R-A-H-A-M-O-W-I-C-Z Abrahamovic, es mi amiga, mi compañera, que además se desempeña magistralmente como productora de nuestro programa Dimensión Ambiental 2030. Guillerma, como le digo cuando quiero robar una sonrisa, es una persona que admiro y quiero muchísimo. Tiene una fuerza, una capacidad y una voluntad de transformación de la realidad, esta realidad que a veces nos asusta, que me sorprenden día a día. Agradezco la vida haberme cruzado y compartir ese gen jaurechiano que nos atraviesa y nos obliga a ir para adelante, pensando en la grandeza de esta patria y sobre todo en el bienestar de la comunidad. Le agradezco a ella porque todo lo que toca lo hace crecer, porque daría hasta lo que no tiene por ayudar a su gente, por su sensibilidad y sonrisa contagiosa. Hoy inicia una carrera profesional, pero licenciada en gestión ambiental, porque ya de productora la viene dando cátedra hace rato. Quiero que sepa, estimada licenciada, que es un orgullo haber transitado este bello camino junto a usted y que puede contar conmigo siempre para lo que necesite, codo a codo y espalda con espalda. Felicitaciones, compañero. Bueno, si sabía que me ibas a hacer emocionar, no, lo empezaba yo, empezaba yo. Bueno, la verdad,
Hoy estamos acá para festejarte, porque la verdad que sos inmensa. Definirte sería muy te limito. Te limitaría de todas las formas. La verdad que gracias a esa cursada de biología, que la verdad que conocí a la mayoría de mis compañeros que están acá, nos encontramos, tanto vos como con Pame, y formamos este trío hermoso, donde hay mucho amor, respeto, compañerismo y admiración la una por la otra. Y nos vamos acompañando con nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros logros. Eh, no puedo mucho más ahondar porque la verdad que me estoy emocionando. Había preparado mucho, pero nada, sos una mina increíble. Esto para mí es como el comienzo de algo que te das mundial. Te das mundial, sos no, no te había preparado un montón. Pero nada, es esto, que estoy feliz de haberte podido acompañar, de ser tu amiga, ser tu hermana. Eh, Estoy muy emocionada y gracias por dejarme ser parte de tu vida. Yo voy a, yo voy a también decir unas palabras y lo que me llama la atención es el grado de coherencia y de conjunción que hemos tenido con Mirta y con Homero, que ni siquiera hablamos de ciertos temas, voy a repetir porque creo que son necesarios. Antes que nada, y dado el rol institucional que me atañe como profesor, quiero marcar que como denominador común siempre observamos, como muchos de ustedes deben percibir, que hay una circulación de talento estudiantil muy ostensible en esta universidad, en este ámbito académico, que se fortalece año tras año, en la medida que los estudiantes van avanzando en su trayecto formativo. Y esto también ocurrió porque en un momento de nuestra historia se implementaron políticas públicas que promovieron y favorecieron el acceso a la formación universitaria, lo que permitió que no solo los jóvenes y las jóvenes pudieran acceder a esta instancia, sino también la reinserción de aquellos y de aquellas estudiantes que no pudieron continuarlas por determinadas circunstancias. Esas políticas públicas reducen asimetrías espaciales, de conocimientos sociales, culturales, económicas, institucionales, distancias, admite participación en extensión, en vinculación, debates, reclamos, en acceso a la información pública, en participación ciudadana en el control del Estado, en ese Estado fuerte que todos necesitamos, por supuesto. Y por lo tanto, ante estos escenarios tan adversos como los actuales, solo nos resta la obligación ineluctable de señalar la acción reparadora y cardinal que implica disponer universidades de cercanía en los territorios que habitamos. La universidad no solo permite formación, también la reposición del sujeto social, y con ella sobreviene la realización, que es un hecho clave que permite pensar nuestro futuro, prepararnos para nuevos desafíos. Es convertir lo abstracto como una idea o un plan en algo tangible y existente. Si habláramos en el sentido de Aristóteles, diríamos que es pasar de la potencia al acto. La realización es la acción concreta que nos aleja del resentimiento y del rencor. Y más aún, cuando esa realización es completa, el individuo vive su vida plenamente en paz y en armonía total. Estamos viviendo una guerra cognitiva entre aquellos que saben y proponen más ciencia y aquellos que la niegan, los que militan en contra de esos saberes, por una imposición de teorías económicas que reniegan de la naturaleza y del planeta mismo. Eufemísticamente son los hechiceros diabólicos de la actualidad. Tomo una frase que nos dedicó el doctor Sergio de Piero, una época que tiene algo de inexplicable. El conocimiento científico es desplazado por consignas vacías, irracionales e incomprensibles, construidas por un modelo inhumano que peligrosamente se expande en nuestros días. Por eso es fundamental que vivan las universidades, que vivan las y los graduados, que vivan las y los profesionales que jerarquizan el compromiso cotidiano y que elevan la excelencia del conocimiento de la gestión ambiental en la vida de todas y de todos. Y la necesidad y compromiso de los graduados
en mantener viva la llama de la universidad y de la comunicación certeza y concreta para disolver la desinformación mediática que condiciona el entorno natural y humano. Bueno, y ahora hablando de graduadas y graduados, hoy corresponde acompañar la titulación de Guillermina Abramovic como nueva licenciada en gestión ambiental, hecho que me alegra muchísimo y que afortunadamente puedo compartir en este momento. Quiero decirte que entraste por la puerta del aula como tesista y ahora la vas a atravesar como graduada con una responsabilidad como sujeto social y agente de formación para las generaciones venideras. En este instante hay una conjunción simultánea entre el pasado, presente y futuro, todo junto, donde hay un resumen fugaz que se comprimen los recuerdos y las historias que van desde el primer día universitario en el umbral de entrada de esta hermosa universidad hasta el día de hoy en el lugar que estamos, que es una fuente de energía y conocimiento. Y justamente como lo dijiste antes, había que darte la oportunidad de la graduación universitaria, aportar los laureles que conlleva la titulación, ya que con anterioridad, por tus aptitudes, por tus habilidades, destrezas, ingenio, calidad, responsabilidad y compromiso, y por esa pasión que tenés y demostrás por observar, por saber, por perfeccionar cada detalle en cada tarea que se te asigne, en cada proyecto o idea que imagines, que te sumes o que te integre. Por supuesto, no hay nada nuevo en el firmamento, ya que eso es parte constitutiva de la capacidad creativa y resolutiva que te caracteriza, que se percibe, que se vislumbra, y hecho para contar, se plasma en diversidades. Casi todos los mencionaron, la codirección del programa Dimensión Ambiental 2030, la comunicación ambiental 2022, la participación en el programa de estudios de Malvinas, Atlántico Sur y Patagonia, la comunicación y difusión del GIAS, grupo de investigación interdisciplinario en ambiente y sustentabilidad, vieron que los acrónimos acá están al día, el fortalecimiento del vínculo entre los estudiantes de la carrera de gestión ambiental y de ingeniería de petróleo, que tenemos el gusto de que estén presentes para la capacitación y formación biunívoca de contenidos de ambas carreras, la edición de la presentación de la puesta en escena de IUNCA, la Agencia Internacional Universitaria de Noticias de Comunicación Ambiental en la COP de Belén, que fue editado en castellano y en inglés, y también talleres de comunicación ambiental en escuelas primarias y secundarias. Y después no podemos dejar la actividad profesional del Ministerio de Ambiente y la diplomatura de humedales en la USAN que pudimos compartir. Y en este trayecto de acompañarte en la dirección de la tesis he aprendido mucho también, porque como lo repito infinidad de veces, entre las distintas promociones la educación es un acto bidireccional, donde docentes y estudiantes enseñamos y aprendemos juntos. Y la verdad que tengo que agradecerte y mucho. Finalmente llegaste a la meta deseada por esa predilección manifiesta que tenés por el ambiente, buscaste este destino que hoy lo tenés en tus manos, muy meritorio y muy merecido. Es un nuevo peldaño en la escalera de la vida que te espera con nuevos futuros e impensados desafíos. Bueno, ya él y Juanpi decoraron de adjetivos perfectos. Tuve la suerte de leerlo antes porque me lo pasaron para poder imprimirlo. Así que lloré antes para no llorar ahora, pero quiero comentarles también que un gran amigo tuyo, que en redes se presenta como Maxi, el de las fotos, que debe andar por acá, por supuesto, posteó un texto que te describe tal cual, que por eso quiero mencionarlo, en una síntesis impecable y contundente. Se recibe una amiga, una profesional con quien compartimos el andar, una mujer comprometida, consecuente, perseverante, generosa, empática, justa y por sobre todo una gran compañera. Ameritaba leerla porque lo compartimos rotundamente y a libro cerrado. Bueno, entre risas y lágrimas, hoy será un día inolvidable. Te deseo eternamente lo mejor para hoy y para siempre. Felicitaciones, licenciada Abramovic. ¿Está bien dicho? Antes de cerrar el programa, abrimos un espacio para que todos los que están acá presentes puedan decir algo sobre Guillermina. Así que, Yo primero. ok,
quería hacer bueno, primero felicitaciones, tremendo laburo, muy meritorio, muy necesario. Y bueno, ya hay temas para seguir trabajando en esto, porque está pasando esto en Venezuela, que va a ser más de lo mismo. Así que felicitaciones, amiga. Y quisiera hacer una pequeña analogía cuando hicimos mi primer grupo grande en esta carrera fue en la materia de Homero, en Derecho Ambiental. Homero no. Homero nos pedía que a ese grupo, a cada grupo le pongamos un nombre. Fue una discusión tremenda igual, porque ya arrancábamos fuerte ahí de principio, hasta que le decidimos el nombre y le pusimos el grupo Brotes. Éramos los Brotes. Y hoy en día ese brote dejó de ser brote, pasó por su proceso de plántula y demás, y hoy es una planta ya muy crecida y muy evolucionada, y puedo decir que es bien nativa esa planta y tiene para rato, así que nada, felicitaciones, amiga. Felicitaciones. No, Es un programa de radio. no, lógicamente, lógicamente. Nada, ¿qué decirte que no sepas? Me pareces maravillosa, es espectacular cada cosa que haces, de posta. Es terrible el ingenio que sale una idea, decís, ¿cómo puede crear esto? ¿De dónde se le ocurrió? No, sí, es una mente creativa, creo que te sale de manera innata. Y nada, sos una excelente profesional y sé que te está yendo maravilloso, que te está yendo maravilloso, pero te va a ir espectacularmente bien después. Y nada, es un antes y un después, tenés que esperar un mes más o menos hasta que caiga la ficha que ya está recibida, pero nada, nada. Con todo tu trabajo y esmero que venís haciendo, aparte de la buena gente y esto, ¿no? De la ética. No, creo que es algo que te caracteriza siempre, Guille, que no te la caretea, este, el ponerle este enfoque, al trabajo, de decir, bueno, no va a hablar sobre muerte por una cuestión de ética, de moral y que conlleva un análisis más profundo, creo que también demuestra cómo abordás todos los trabajos, que lo abonás, no, lo abordás de una manera tan profesional y tan profunda que los temas no son así nomás. Entonces, nada, y así te desarrollás en todos los aspectos de tu vida. Estoy muy orgullosa de vos, gracias por ser mi amiga, y bueno, darle para adelante. Te amo siempre. Y no tenemos que cerrar el programa, ¿eh? Si no quieren hablar, tenemos que cerrar el Bueno, programa. Guille, sos hermosa, hermosa mujer, hermosa profesional, solidaria, creativa y también decirte gracias, decirte que brillás y que vas a brillar cada vez más y que para nosotros es una bendición tenerte en el equipo, aportando constantemente, colaborando, siempre dispuesta, siempre rebelde, revolucionaria y comprometida. Así que felicitaciones, bienvenida. Faltó decir algo ahí, y es que ella, junto a Yael y Raúl, nos dieron las mejores alegrías y fiestas a todos los estudiantes, porque ella coordina la fiesta. Felicitaciones, Guille, sos una excelente compañera de facultad y de trabajo, y te lo mereces. Aclarar que todos estos piropos halagos no es que a mí me brotan o me salen, sino que es porque estoy rodeada de ustedes. Ustedes también hacen a esto
Yo no soy un individuo que anda por el mundo sola. Estoy con ustedes y ustedes están conmigo, así que el festejo es también para todos. Y todos los piropos también son de ustedes, para ustedes. Esa aclaración. Me faltó eso. Bueno, le voy a pasar a los un aviso parroquial. Para los que todavía les resta la graduación, les recuerdo que el título universitario es intransferible e inembargable. No sé, doctor, si es correcto, salvo que incurran en una mala praxis, que imagino que en esta casa de altos estudios no lo van a hacer desde ya, ¿no? Y que la graduación es un regalo doble, porque simultáneamente hace feliz a quien se recibe y a los familiares y a los amigos. Así que gracias a él, gracias Juanpi, gracias gente por acompañarnos. Bueno, felicitaciones miles y bueno, gente, qué excelente cierre de temporada 2025 para Dimensión Ambiental 2030, que saber y comunicar a la comunidad del territorio que su codirectora ha logrado la titulación en gestión ambiental en esta maravillosa Universidad Nacional Arturo Jaureche. Como decimos siempre en el cierre, con energía, con voluntad, con el ambiente, siempre adelante. Lo mejor para el 2026 que ya viene. Muchísimas gracias por estar. Esto lo había adosado a estilo. Fue lindo, muy original, muy piola. Yo pensé que no iban a reproducir el. No, me llamó la atención. Hasta vos ahora.